Así que nunca les tengas miedo. No habrá nada oculto que no sea revelado, nada secreto que no sea conocido. Lo que os he enseñado en la oscuridad, sacadlo a la luz. Lo que oyes en silencio, transmítelo a los cuatro vientos a todos. La tercera profecía de Nuestra Señora de Fátima es una de las predicciones más misteriosas e impactantes para la Iglesia. Ahora necesitamos descubrir y afrontar estos secretos. Durante muchos años, los secretos de Nuestra Señora se mantuvieron ocultos, porque quienes los guardaban siempre creyeron que aún no había llegado el momento de su revelación. No fue hasta el año 2000 que el Papa Juan Pablo II decidió hacer público el contenido del sobre cerrado, abriendo cosas relacionadas con el secreto de Fátima. Se dice que estos secretos se refieren al infierno, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la persecución que soportaron los católicos en el siglo XX. Entonces, la profecía de Nuestra Señora de Fátima es precisa. ¿Hasta qué punto y por qué se considera el año 2025 como la fecha en la que se realizan todas estas predicciones? ¿Se hará realidad? Miremos este vídeo para descubrir secretos que han estado enterrados durante siglos, esperando ser expuestos. Primero, conozcamos el secreto de Nuestra Señora de Fátima. El título de Nuestra Señora de Fátima se utiliza para honrar a la Virgen María, que se apareció a 3 niños pastores en Fátima, Portugal. Durante sus apariciones, Nuestra Señora enseñó a los niños a rezar diligentemente el rosario todos los días, orando por el fin de la Primera Guerra Mundial. De mayo a octubre de 1917, Nuestra Señora se apareció mensualmente a 3 niños, Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto. En octubre de 1930, el obispo de la diócesis de Leiria Fátima reconoció oficialmente las apariciones como auténticas. Hoy en día, Fátima se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación cristiana más importantes y atrae cada año a millones de fieles de todo el mundo. El 13 de mayo es el aniversario de la primera aparición, mientras que el 13 de octubre, día en que Nuestra Señora realizó el milagro del sol danzante, se convirtieron en 2 hitos importantes que llamaron la atención de los creyentes. Millones de personas vienen a Fátima para recibir bendiciones, orar por sanación y deseos personales. Durante su última aparición en octubre de 1917, Nuestra Señora realizó un milagro milagroso: hacer que el sol bailara en el cielo, un fenómeno que decenas de miles de personas presenciaron y que la prensa de la época informó. Sin embargo, lo que hace más misteriosa y llama la atención de Fátima son los secretos que Nuestra Señora reveló a los niños, especialmente a Lucía. Francisco y Jacinta, 2 niños pequeños, lamentablemente murieron a causa de la epidemia de gripe española pocos años después, mientras que Lucía siguió viviendo, convirtiéndose en monja de clausura y viviendo hasta 2005, a la edad de 97 años. Más tarde, el obispo local le pidió que escribiera 3 secretos, pero solo escribió el tercero cuando se lo ordenó bajo santa obediencia. Este secreto fue sellado y abierto solo en 1960, a petición de Lucía, porque entonces las cosas que contenía se volverían más claras y fáciles de entender. Francisco y Jacinta fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II en 2000, convirtiéndose en los 2 primeros niños no religiosos canonizados en la Iglesia Católica. Y en 2017, con motivo del centenario del acontecimiento de Fátima, ambos niños fueron canonizados por el Papa Francisco, marcando un hito importante en la historia de la Iglesia. Durante la serie de 6 apariciones, Nuestra Señora les dio 3 secretos importantes a los 3 pastorcitos, conocidos como los 3 secretos de Fátima, cada uno de los cuales llevaba un mensaje profundo y predijo acontecimientos importantes de la historia. El primer secreto implica una visión del infierno, una escena inquietante del sufrimiento indescriptible de las almas condenadas allí. Aunque esta visión duró solo un momento, causó una impresión profunda e inolvidable, fortaleciendo la fe de los niños en la promesa de Nuestra Señora: quienes la siguen serán conducidos de regreso a Dios, salvando así el alma del sufrimiento eterno. El segundo secreto es la profecía sobre el fin de la Primera Guerra Mundial, pero si la humanidad no deja de ofender a Dios y si Rusia no se consagra al Inmaculado Corazón de María, estallará una guerra. Otra guerra, aún más feroz, estallará. Esta profecía se cumplió cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, tal como Nuestra Señora lo había predicho, y también durante ese tiempo, el Papa Pío XII ascendió al trono. El tercer secreto, el que más llamó la atención, no fue revelado de inmediato.
Inicialmente, Lucía no quiso revelar este contenido, pero luego el obispo Liria le pidió que lo registrara. Este secreto permaneció sellado hasta el año 2000 cuando fue anunciado durante la beatificación de Francisco y Jacinta. El contenido del tercer secreto describe una visión aterradora en la que los niños ven a un ángel sosteniendo una espada de fuego, aparentemente queriendo quemar el mundo entero. Sin embargo, la luz de la mano derecha de la Virgen María hizo que el fuego retrocediera y se extinguiera poco a poco. El ángel señaló hacia la tierra y gritó en voz alta: «Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse». En esa luz infinita, vieron una imagen, tal como se ven las personas en un espejo, al pasar junto a un obispo vestido de blanco, que pensaban que era el Papa, junto con obispos, sacerdotes y pastores y pastoras. Monjes. Estaban subiendo una montaña empinada. En la cima de la montaña hay una gran cruz, hecha de troncos toscos, como corteza. Antes de llegar a la cima de la montaña, el Papa tuvo que pasar por una gran ciudad que quedó gravemente destruida, dejando solo ruinas. Caminó temblando, lleno de dolor, orando por las almas de los difuntos que encontró en el camino. Al llegar a la cruz, el Papa se arrodilló y fue asesinado a tiros por un grupo de soldados con balas y flechas. Asimismo, obispos, sacerdotes, monjes, hombres y mujeres y muchos laicos de diferentes ámbitos de la vida se turnaron para sacrificar bajo los dos brazos de la cruz. Hay dos ángeles que sostienen una copa de cristal, en la que recogen la sangre de los mártires y la rocían sobre las almas en su camino de regreso a Dios. La imagen de un obispo vestido de blanco, que los niños creían que era el Papa, asesinado a tiros ha hecho pensar a muchos en el fallido intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, algunos creen que esto no puede ser cierto, porque el Papa no murió en ese ataque. A pesar de esto, muchos creen que esto no deja de ser una profecía de acontecimientos futuros, una señal de los sacrificios y tribulaciones que la Iglesia tendrá que atravesar en los años venideros. Cuando se publicó el texto del tercer secreto de Fátima, el cardenal Ratzinger, uno de los grandes teólogos del siglo XX y más tarde Papa Benedicto XVI, escribió una explicación adjunta para aclarar el significado de esta visión. Destacó que el secreto no pretende revelar un futuro fijo e inmutable. Más bien, esta visión quiere provocar un cambio positivo, ayudando a las personas a darse cuenta del camino correcto a seguir. Advirtió que no debemos entender la visión de una manera fatalista, como asumir que el asesinato del 13 de mayo de 1981 fue solo parte de un plan divino sin libertad de acción. El cardenal Ratzinger subrayó que esta visión no es solo una advertencia de posibles peligros, sino también una invitación al arrepentimiento y al cambio de vida para la salvación. Ahora, conozcamos el evento en el que Nuestra Señora de Fátima se apareció a 3 niños pastores, preparándose para la sexta aparición y revelándoles secretos importantes. En su primera aparición el 13 de mayo de 1917, Nuestra Señora pidió a los niños que regresaran el día 13 de cada mes durante 6 meses, y les dijo que tendrían que sufrir mucho pero que al final serían curados para el cielo. Nuestra Señora también enseñó a los niños a rezar el rosario todos los días para traer la paz al mundo. Durante su segunda aparición el 13 de junio de 1917, Nuestra Señora pidió a los niños que agregaran la oración de Fátima al final de cada rosario. Cuando los niños pidieron a Nuestra Señora que los llevara al cielo, ella respondió que Francisco y Jacinta irían pronto, pero que Lucía debía quedarse más tiempo. Durante su tercera aparición el 13 de julio de 1917, Nuestra Señora mostró a los niños una visión del infierno y reveló que Dios quería que la gente tuviera gran devoción a su Inmaculado Corazón para poder salvar almas del infierno. Nuestra Señora también predijo la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los creyentes en Rusia, advirtiendo que sin la oración y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, Rusia difundiría los errores de todo el mundo, provocando guerras y represión social. En la cuarta ocasión, el 19 de agosto de 1917, cuando las autoridades locales pusieron a los niños bajo arresto domiciliario para impedirles ver a Nuestra Señora, ella apareció 6 días después en un campo ganadero. Nuestra Señora los llama a orar mucho y a hacer sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno simplemente porque nadie ora por ellas.
La quinta vez, el 13 de septiembre de 1917, la multitud presenció cómo pétalos de rosas blancas caían del cielo pero desaparecían antes de llegar al suelo. Cuando Lucía pidió a Nuestra Señora que sanara a los enfermos, ella respondió que solo algunas personas serían sanadas, porque Dios no ganaba fe en otras que no eran sanadas. La sexta, el 13 de octubre de 1917, fue la aparición más memorable, cuando aproximadamente entre 70.000 y 100.000 personas presenciaron el milagroso fenómeno solar, desde una distancia de hasta 16 kilómetros. Los periodistas seculares también calificaron este fenómeno de inexplicable. Nuestra Señora se hacía llamar Nuestra Señora del Rosario y aconsejaba a todos cambiar de vida, pedir perdón por sus pecados y dejar de ofender a Dios porque Él ha sido ofendido demasiado. Los tres niños pastores Lucía, Francisco y Jacinta fueron elegidos para encontrarse con Nuestra Señora de Fátima entre muchos adultos de aquel momento, y esto no fue una casualidad. Tu vida es una historia de gracia y misericordia. A través de ellos, vemos la fuerza paradójica entre la arrogancia y el poder del mundo y la humildad de las pequeñas almas, llamadas por Dios a convertirse en conversas de la humanidad, aquellas que han recibido el corazón de Dios sin límites. Los tres niños pastores Francisco, Jacinta y Lucía vivieron una vida sencilla pero llena de fe y, a través de ella, se convirtieron en testigos vivos del amor de Dios. La presencia de Nuestra Señora de Fátima hizo brillar la luz divina en la vida de los niños, justo en un pequeño y remoto pueblo como Atcha, en la región de Fátima a principios del siglo XX. Aunque crecieron en condiciones de pobreza, privaciones y separación del mundo, los niños fueron criados en la fe cristiana a través de las lecciones de sus familias. La madre de Lucía enseñó el catecismo a los niños, y la propia Lucía, mayor en edad, compartió con los niños las historias bíblicas y las oraciones que aprendió de su madre. Vuestra familia es ejemplo de fe sincera, de asistir a la misa dominical, de orar en familia, de vivir honestamente y de ser caritativos con los pobres. A pesar de que vivieron en circunstancias difíciles, los tres niños aún mantuvieron su fuerte fe y amor por Dios, expresado en cada acción, ya sea en las oraciones o al cuidar de las ovejas. Lucía, con su afán y deseo de vivir en los brazos amorosos de Dios, encontró a través de la fe el camino de su vida. Francisco, un niño contemplativo, encuentra el silencio en la naturaleza, disfrutando de la belleza del Creador, y Jacinta, prima de Lucía, ama la suave luz de la luna, que simboliza a Nuestra Señora. Los tres viven cerca de la naturaleza y entre sí, unidos en el amor y la devoción a Dios. Uno de los momentos importantes de su camino espiritual fue una tarde de primavera de 1916, cuando después de orar, vieron una luz más blanca que la nieve, en la forma de un joven, en la oscuridad, clara como el cristal, sobre la copa de los árboles. Esta es la aparición inesperada del ángel de la paz, quien os conducirá por el camino espiritual, os enseñará a orar y a comprender el amor de Dios. La presencia del ángel no solo sorprendió a los niños sino que también grabó en sus mentes las enseñanzas del amor y la compasión de Dios. El ángel de la paz visitó a los niños 3 veces durante la primavera y el verano de 1916, cada vez una lección sobre la forma en que Dios desea orar y amar. Estas palabras, como una luz guía, han dejado una profunda huella en el corazón de los niños, haciéndoles sentir el inmenso amor de Dios y su deseo para la humanidad. Los tres niños pastores Lucía, Francisco y Jacinta, después de ser expuestos a la luz divina y recibir la guía del ángel, sintieron el honor y el amor ilimitado de Dios. El ángel enseñó a los niños sobre la devoción a la Santísima Trinidad, llamándolos a participar del sacrificio de Cristo para reconciliar a la humanidad con Dios. Habéis sido invitados a ofreceros como sacrificio por la salvación de los ingratos y de los que aún no han reconocido el amor de Dios. Fue una invitación profunda, que los tres niños aceptaron con humildad y confianza, deseando que sus vidas se convirtieran en un regalo al Creador. Desde entonces, los tres niños han vivido como humildes testigos, siempre buscando maneras de mostrar el amor y la misericordia de Dios en un mundo lleno de sufrimiento. Cuando Nuestra Señora del Rosario se apareció el 13 de mayo de 1917 y continuó llamando a los niños cada 13 durante los siguientes 6 meses, comprendieron más claramente su misión: dedicarse a Dios, sufrir por los pecados de la humanidad y orad por la conversión de los pecadores.
La invitación de la Virgen María y las visiones que ella les reveló hicieron a los niños profundamente conscientes de que el pecado es indiferencia hacia el corazón de Dios, y que Él siempre ama y llama a la humanidad a regresar a Él. Aunque inicialmente los niños no quisieron revelar nada sobre sus experiencias divinas, Jacinta no pudo guardar silencio ante la alegría indescriptible. Ella fue la primera en compartir esa alegría con sus amigos, como los discípulos en el camino de Emaús, cuando sintieron la resurrección del Señor en sus corazones. Sin embargo, su alegría también enfrenta serios desafíos. A medida que se difundió la noticia de las apariciones marianas, también aumentó rápidamente el número de peregrinos a Cova da Iria. Pero no solo tienen que enfrentarse a la admiración del pueblo, sino que también tienen que soportar el escepticismo, las críticas e incluso falsas acusaciones de sus allegados, incluidos sus familiares. El 13 de agosto se produjo una gran prueba, cuando los 3 niños fueron engañados por un funcionario municipal y llevados a otro lugar, en lugar de a Cova da Iria. Esta persona interrogó duramente a los niños, queriendo obligarlos a revelar el secreto que todavía guardaban resueltamente en secreto. Sin embargo, a través de todos esos desafíos, los 3 pastorcitos se mantuvieron firmes en su fe y comprometidos con su misión, a pesar de que tuvieron que soportar mucho sufrimiento. Vivieron en santidad y fe, convirtiéndose en testigos fieles del amor de Dios y de su infinita misericordia. Las vidas de los 3 pastores Lucía, Francisco y Jacinta son verdaderamente un testimonio vivo del poder de la fe y el amor de Dios. Aunque enfrentan dudas y sufrimiento, las pruebas que enfrentan solo hacen que su amor por Dios se fortalezca. Francisco, Jacinta y Lucía no solo son testigos de la presencia de Dios, sino también modelos de cómo vivir con humildad y fe firme, dedicando completamente la vida a Dios y por el bien de Dios de la humanidad. A través de experiencias profundas, han comprendido que la presencia de Dios en la vida es una luz que nunca se apaga, una luz que ilumina todos los sufrimientos y dificultades. Tú has vivido y soportado todo por el amor y la salvación de los pecadores. Cada niño tiene una personalidad única en su vocación. Francisco con alma santa, Jacinta con alegría en el corazón y Lucía con la misión de proclamar el Evangelio. Lo especial es que aunque sus vidas fueron muy cortas, su dedicación y amor a Dios dejaron un profundo impacto. Francisco y Jacinta murieron temprano, pero Nuestra Señora prometió que muy pronto irían al cielo. Sus vidas se han convertido en un testimonio vivo del amor de Dios por la humanidad. El mensaje de Fátima no es solo un recordatorio de la devoción, sino también una invitación a renovar nuestra vida de oración. Ya sea comenzando a rezar el rosario nuevamente o aumentando nuestro enfoque en la oración, el mensaje de María nos invita a cada uno de nosotros a vivir una vida de fe y esperanza, especialmente en tiempos difíciles y desafiantes. Este mensaje es un llamado a vivir la fe firme, la esperanza en el amor de Dios y dedicar la vida por la salvación de la humanidad.